tema que vamos a ver el día de hoy se llama la defensa de mi fe. ¿Por qué es necesario defender nuestra fe? ¿Por qué es necesario defender nuestra fe? Eso es una parte muy importante. Debemos comprender principalmente que hay un mundo espiritual, el cual cuando llegamos por primera vez a los pies del Señor Jesucristo, desconocemos. Tan lo desconocemos, mis hermanos, que es como si nos pusieran en un lugar, en una ciudad. Nosotros que estuvimos hace unos días, desde estos días, en otra ciudad, personalmente no conocíamos nada. No conocíamos, estuvimos en la ciudad de Cuernavaca y no sabíamos ni cómo llegar al centro, ni a dónde ir, nada. Se podría decir que no habíamos ido nunca. Pero nosotros nos dejamos guiar por el GPS. Y fue la manera en como nosotros le ponemos allí el nombre y nos dirige, y nos tocó confiar, literalmente confiar completamente por donde nos llevara el aparato, y empezar ahí a decirnos en 20 metros a la derecha, en 3 kilómetros a la izquierda, y te vas por esta calle, y vamos ahí viendo cómo nos va dirigiendo. Y yo le dije a mi esposa: estoy sorprendido de este aparato. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que hay una rotonda aquí y yo tengo que dar la vuelta? Y efectivamente, tal cual yo veía ahí el dibujito de cómo íbamos caminando, y me llevaba al lugar de destino, y hasta que me decía: ¿tu lugar de destino está a la derecha o está a la izquierda? Estoy sorprendido. Pero ¿qué significa eso en el mundo espiritual? Es como si nos pusieran en medio y dijeran: ahora camínale. ¿A dónde? ¿Cómo? No tengo manera. Y ese GPS es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce todo, lo sabe todo, lo escudriña todo, y es la manera en que nosotros tenemos que buscarlo para que entendamos que sin Él estamos perdidos, estamos desorientados, estamos caminando y dando vueltas de ciego, y hubiéramos perdido muchísimo tiempo buscando una dirección. Pero ahora, gracias al Señor, bueno, en este caso tenemos estos aparatos. Pues cuanto más, gracias a Dios, porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿por qué les digo todo esto, mis hermanos? Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, entramos a una nueva etapa de nuestras vidas. Entramos en un nuevo tiempo, en algo desconocido completamente para muchos. Porque no me digan que alguien conoce el mundo espiritual. Ya con el tiempo, porque hay personas que ya tienen tiempo en el Evangelio, ya me pueden decir: sí, efectivamente esto es así. Pero estoy hablándole a las personas que están llegando por primera vez y que llevamos poco en el Evangelio. Debemos depender, hacernos dependientes del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hay una lucha. Recordemos que cuando nosotros estamos sin el Señor Jesucristo, aunque no nos gusta escucharlo, pero pertenecemos a la familia del diablo, por herencia, por maldición. Pero ¿cómo salimos de ahí? Solamente confiando y creyendo en el Hijo de Dios, confesando nuestra fe en el Hijo de Dios, es como llegamos a ser salvos. Eso significa que salimos de ese lugar y entramos de las tinieblas a la luz. Eso significa la salvación de nuestras almas, perdón de pecados. Eso significa que el Señor nos recibe. Eso significa que mi alma ya no se va a perder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una lucha espiritual. El diablo, que es nuestro enemigo, él siempre va a querer vernos destruidos, siempre. El deseo, él nos odia. No pueden decir que es buena gente porque él nos odia, él quiere destruirnos. Lo dice la palabra de Dios. La obra del diablo es, sino que él vino para matar, robar y destruir. Esas son las intenciones de Satanás. Él quiere destruirnos a toda costa y en todo momento. Pero ¿qué pasa? Para eso vino el Señor Jesucristo, para hacernos libres.
Yo sé que ustedes, algunos ya lo saben, pero también les estoy hablando a las personas que hoy vienen por primera vez a recibir del Evangelio, a recibir este discipulado. Y mis hermanos, este libro se llama La defensa de mi fe, porque hay una lucha la cual yo quiero que usted me acompañe y vea conmigo en el Evangelio de Lucas y capítulo 8. El Señor Jesús a partir del versículo 4 habla acerca de una parábola. Y yo quiero enfocarme muchísimo porque hay diferentes tipos de personas, hermanos. Y yo quiero decirles, les voy a leer, ustedes tienen la versión Reina Valera, y yo les voy a leer una versión que es traducción en lenguaje actual en esta ocasión. Y les voy a decir cómo lo dice esta versión. Dice: mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús. Dice, él les puso este ejemplo. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se las comían. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras y las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre espinos y las plantas brotaron, pero los espinos la ahogaron y no la dejaron crecer. Versículo 8. El resto de las semillas cayó en buena tierra, las plantas nacieron, crecieron y produjeron. Amén. ¿Qué produjeron? Produjeron espinas que tenían hasta 100 semillas. Después Jesús dijo con voz muy fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Amén. El versículo 11 es la explicación de la parábola y dice: el ejemplo significa lo siguiente: las semillas representan el mensaje de Dios. ¿Cuál es ese mensaje? Toda la palabra de Dios, pero la primera palabra que usted recibe es acerca de la salvación de su alma. Amén. Dice entonces: las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo hace que se les olvide para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Amén. Ahí está el primer paso, la salvación de nuestra alma. Eso significa que cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, hemos sido libertados y ahora nos ha traspuesto el Señor del lugar de las tinieblas a la luz. Y cuando eso sucedió, hay una lucha espiritual, porque en la versión Reina Valera dice que enseguida viene el diablo para robar la semilla, para que no crean y se salven. Eso es muy importante. Pero ¿dónde está la clave de todo esto? Que el diablo quiere confundir. A él le interesa que usted no entienda el mensaje, que no lo entienda. Por eso hay distracción, por eso viene duda, por eso vienen críticas, y entonces empieza a haber un tambaleo. Hay una lucha espiritual desde el primer momento. La versión Reina Valera dice: enseguida viene el diablo. ¿Cuántos creen que el diablo existe? Si la palabra de Dios lo menciona es porque existe. Y mire cuál es su obra: venir a traer confusión. Porque si usted se encuentra confundido o confundida, entonces no va a recibir, no va a creer. No va a creer porque está confundido y dice: no, yo no entendí eso, mejor no creo. Pero si no cree, no se salva. Amén. ¿Está claro o no está claro, hermanos? Mire, dice el versículo 12: las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo hace que se les olvide. Hace que se les olvide, dice, para que ya no crean ni reciban salvación que Dios les ofrece.
el versículo 13 dice: las que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, ojo, como no lo entienden bien, entonces dice, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Al diablo le interesa que no entiendan el mensaje. Versículo 14: las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Hay personas así. Eso es lo que hace el diablo. Eso les hace creer para distraerlos, apartarlos y que no crean, que no confíen en Dios. Porque el diablo lo que está buscando, en pocas palabras, es que no crean, que no entiendan. ¿Para qué? Para que no se salven. Vuelven a caer en las mismas garras. Si alguien que no entendió el mensaje, si alguien que no creyó, si alguien que retrocedió o volvió atrás, ¿es por qué? Porque lo logró el diablo. ¿Y qué pasó? Si llega a morir, ¿qué le va a pasar? ¿A dónde se va a ir? No nada más es decir, en algún momento hice mi oración de fe. Yo hice mi oración hace 15 años, pero llevo una vida totalmente confundida, fuera y apartada de Dios. ¿Usted cree que esa persona realmente es salva o salvo? No, porque está confundido, no está confiando en Dios, no entendió el mensaje, no hizo que cambiara su vida. Mire la clave tan importante. Una persona cuando realmente es salvo, cambia su vida, porque el mensaje cambia la vida. El mensaje cambia nuestras vidas. Permitió que el mensaje hiciera una transformación. Una persona que no ha sido transformada y que se sigue comportando igual y que sigue caminando igual, ¿usted cree que es salvo? No es salvo porque no ha entendido el mensaje. El diablo está haciendo su labor y lo tiene todavía en sus garras. Amén. Esa es la defensa de mi fe. Necesitamos comprenderlo desde este punto, que es el origen, para entonces decir por qué defiendo mi fe. Amén. Por eso me resulta muy importante hablarle de este tema. Ahora, el versículo 15 dice: las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. ¿Hay alguien aquí así? Actitud obediente y sincera. Y estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Amén. La versión Reina Valera dice, la que cayó en el versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Retener la palabra oída. Retener, diga conmigo, retener la palabra oída. Hermanos, los hermanos que nos están viendo van a pensar que hay como 2 personas y hay muchas más. Vamos a decir juntos, retener la palabra oída. ¿Sabe qué, hermanos? Esa es la clave, retener la palabra. Por eso estamos grabando este discipulado. Por eso grabamos nuestras prédicas, hermanos. Porque si no entendió el mensaje, vuélvalo a ver y el Señor le va a volver a hablar. Vuélvalo a repetir y vuélvalo a repetir y vuélvalo a repetir, porque el Señor le va a hablar hasta que entienda el mensaje, lo que Dios le quiere decir el jueves, lo que Dios le quiere decir el viernes, el domingo. Tenemos 2 reuniones. El Señor nos está bombardeando con palabra y palabra y palabra. Debemos comprender lo que Dios quiere, porque eso nos va a estar elevando de nivel espiritual. Eso va a hacer que poco a poco salgamos y el diablo ni siquiera nos moleste, porque hemos comprendido el mensaje. Amén. No se conformen solamente con el llegar y ay, sí, el Señor me habló,
Tal vez el mensaje se trataba de creerle a Dios y de pedir en abundancia, y usted dice: ah, sí, el Señor me habló de que puedo estar tranquilo, puedo empezar a pedir. ¿Entendió el mensaje? No entendió de qué se estaba tratando. Ay, es que eso fue lo que yo entendí. Eso, ahí ya el diablo le robó la bendición de que usted puede pedir y recibirá. Es un ejemplo. Debemos comprender cuál es el mensaje de este día. Por lo consiguiente, cada vez que haya una reunión en la iglesia, usted debe venir expectante, usted debe venir hambriento, usted debe decir: Señor, algo, ¿qué me vas a dar hoy? ¿Qué me vas a hablar hoy? Porque sé que es para bendición de mi vida. Amén. Por eso no nos podemos perder un servicio. Pero mis hermanos, yo quiero decirles, entonces ahí empieza la defensa de mi fe. Es ahí donde empieza la defensa de mi fe. Empezar a defender mi fe. Pero ¿qué es lo que voy a defender? Principalmente las personas que son nuevas se van a encontrar en su manual una palabra que es característica y se llama apologética. ¿Qué es la apologética? Es eso, significa hacer defensa de mi fe. ¿Pero qué voy a defender? Usted tiene que empezar a adentrarse en conocer la Escritura, en conocer la palabra de Dios. Mis hermanos, necesitamos comprender que la palabra de Dios es el único libro que va a cambiar nuestra vida. No podemos estar despegados, apartados de ella. No podemos pensar y conformarme con el mensaje. Fíjese, es importante el mensaje. Sí es importante porque es un rema que el Señor nos está dando. ¿Cómo puedo saber si realmente el mensaje que yo voy a recibir el jueves o el viernes va a ser inspirado por el Señor? Porque cuando usted lo entiende, escúcheme bien, cuando usted lo entiende, es ahí cuando hace un efecto en su vida. Tiene que hacer un efecto en su vida. Si usted entra de una manera, si usted entra enfermo con problemas y sale enfermo y con problemas, la palabra no está obrando en usted. Pero si usted entiende el mensaje, usted viene, vamos a suponer un punto, la palabra de Dios se refiere en Proverbios 28:13 y dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentimiento. Si yo entiendo que hoy, Señor, yo vengo con un corazón arrepentido, perdóname, me arrepiento, entiendo que estoy haciendo mal, entiendo que yo soy el que está fallando. Tú ya lanzaste las bendiciones y yo las estoy estorbando. ¿Por qué? Porque estoy encubriendo mis pecados. Y cuando los encubro, no prospero. Por eso estoy como estoy, por eso estoy estancado. Pero cuando descubro esa verdad, cuando en este día jueves o en este día viernes o en este día domingo el Señor me está diciendo: arrepiéntete, porque si te arrepientes el día de hoy va a cambiar todo. Todo va a ser diferente. Cuando salgas de aquí, todo cambió. ¿Ya me entendieron? Todo cambió. Eso es lo que sucede cuando entendemos el mensaje. Pero si alguien llega, escucha el mensaje, sale de aquí yéndose, dice la palabra de Dios, y yéndose no comprendió el mensaje, nunca se arrepintió. Sí escuchó, pero no obró, no hizo más allá. Entonces sigue estando estancado, sigue estando mal. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Eso significa entender el mensaje. Porque entonces cuando yo entiendo el mensaje del día de hoy, Dios quiere hacerme libre porque Él me quiere prosperar, porque Él quiere acabar con lo que me está estorbando en este día. Y si yo sé que estoy mal, entonces yo vengo al Señor con ese corazón dispuesto, arrepentido, me presento delante de Él y le digo: Señor, imagínese, usted entiende el mensaje. Cuando alguien entiende el mensaje, uno corre al altar. Ni siquiera estoy esperando que me digan: pasen, hermanos, pasen y arrepiéntanse. No hace falta, porque yo ya comprendí el mensaje, ya sé lo que tengo que hacer. Vengo y corro al altar para decirle: Señor,
ya estaba esperando que este hombre acabara, porque yo ya quería estar aquí para decirte: perdóname, te confieso mis pecados, hice esto, perdóname por esto otro, perdóname por esto. Y entonces está viendo ya una transformación, y el Señor está obrando, el Señor está escuchando. Y entonces cuando sale de aquí, y el Señor ya hizo un cambio. ¿Qué es lo que sucede espiritualmente? La palabra de Dios dice que tenemos al acusador de los hermanos, dice el libro de Apocalipsis, al acusador de los hermanos. El diablo nos mete en problemas y después va y dice: míralo, míralo, y así lo vas a bendecir, así lo vas a bendecir. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor y le confesamos nuestros pecados, le estamos ganando al diablo. Tenemos que ser inteligentes. Entonces, yo aquí estoy cometiendo un pecado, perdóname Señor, perdóname Señor. Me le estoy adelantando para que cuando el acusador va y le dice: ¿y así lo vas a bendecir? Sí. ¿Cómo que sí? ¿Por qué? Porque ya no hay ningún argumento. Yo ya vine y yo ya le pedí perdón al Señor, y Él tiene las armas para decir: está perdonado. Ya vino y me pidió perdón. El diablo queda desarmado. Amén. Eso es lo que sucede. Tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que saber cómo funciona el mundo espiritual, para que entonces yo empiece a caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Me le estoy adelantando a yo estoy conociendo, pero si desconozco la palabra, pues por eso nos bailan, como dicen, nos baila y nos tumba y nos sacude, y no nos viene a hacer. Quiere tomarnos, sacudirnos, zarandearnos, matarnos, quiere acabarnos. Por eso el Señor dice: estad atentos, no deis lugar al diablo. Cuando lo vamos entendiendo, eso es entender el mensaje, hermanos. Cuando entendemos el mensaje que nos quiere decir el Señor, tenemos que salir de esta reunión completamente diferentes, nuevos, renovados. Es como cuando alguien llega por primera vez o llega a la reunión simplemente. El Señor ya sabe que están aquí. Y Él dice: hay una persona que tiene una enfermedad así, así y así. Ya sería necedad no pasar, porque usted sabe que es usted. Pero bueno, pero si lo entendió y le creyó, usted pasa y dice: yo soy, y recibe su sanidad. Imagínese, si no hubiera venido, ¿qué hubiera pasado? Hubiera perdido la sanidad, seguiría igual. Porque es mentira, escúcheme bien, es mentira cuando alguien dice: pues el Señor está en todo lugar, y si me va a sanar, que me sane aquí en mi casa. ¿Cuántos creen eso? Es una duda, que muchos creen eso. Pero no hay como estar en un lugar donde el Señor habita, donde el Señor pone su presencia, donde yo se los voy a poner como un ejemplo personal. Nosotros lo hemos experimentado. Yo he orado por mi esposa aún en la casa, y no es lo mismo, y no recibe. Sí se calman algunos dolores, pero estamos expectantes y esperando que llegue el jueves o que llegue la hora. Y me ha pasado, y Dios lo sabe, no miento, que mi esposa tiene un malestar, y yo llego acá y empezamos a adorar al Señor, invocamos su nombre, porque dice que donde están dos o más reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos, y está en medio de nosotros. Y quiero decirles, mis hermanos, que cuando he estado aquí y el Señor me ha mostrado y me dice: ahora es el momento para que ores por ella, y me dice exactamente de qué tiene. Entonces yo paso y le hablo, la primera que le he hablado. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo le hablo porque el Señor me está diciendo: este es el momento. Entonces yo la llamo y pasa y recibe su sanidad. ¿Por qué antes no? Bueno, porque la obra no la hago yo. Yo quiero que ella sane, pero hay un momento y hay un tiempo específico y una persona específica, que es el Señor el que lo hace. Y qué bendición que lo hemos entendido. Y por eso venimos, por eso aún aunque estemos enfermos, llegamos a la iglesia, porque sé que aquí voy a recibir sanidad. ¿Cuántas veces me han visto enfermo, hermanos? Tal vez una o dos veces. Solo una he faltado durante todos estos años, una vez, y me arrepentí.
Me arrepentí como no se imaginan, por eso aún enfermo vengo y recibo mi sanidad. Porque he entendido que lo he vivido. Por eso estoy seguro que yo no estoy criticando a nadie, pero no estoy a favor de los que dicen, es que perdóname, no voy a ir a la iglesia porque me siento mal. Ese es el mejor momento. No debemos venir a la iglesia porque nos sentimos bien solamente. Claro que nos debemos congregar, pero cuando me siento más mal es cuando más tengo que estar en la presencia del Señor. Amén. ¿Qué significa eso? Entender el mensaje, porque no me estoy dejando robar la bendición. Una persona que viene enojado, que le cae gordo el pastor, o no sé, está enojado con el pastor, pues qué lástima, porque viene a ver al pastor. Pero si venimos a ver juntos al Señor, a invocar su nombre y a buscarlo a Él, va a fluir su bendición, no va a salir igual. ¿Sí me explico? Por eso es que nosotros decimos, tu vida nunca más volverá a ser la misma. Debemos entender lo que significa. Hay una lucha espiritual, hermanos. Hay una lucha, y no solamente es en una cosa, en todo. En todo el diablo quiere robarnos la bendición. Pero el secreto, o mejor dicho, la llave, ¿sabe dónde está? Es en entender el mensaje. Por eso es importante comprender lo que dice la palabra de Dios. Es sumamente importante escudriñar las escrituras. Primero que nada, entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que la palabra de Dios fue inspirada por el Señor. Eso es lo primero que debemos entender, que fue inspirada por el Señor. Cuando yo entiendo que la palabra de Dios realmente es eso, la palabra de Dios, cuando usted se encuentre en dificultades, vaya a la palabra de Dios. Por eso el Señor, ahora que estamos en el tiempo de la conquista, ¿qué fue lo primero que le dijo a Josué en Josué 1? ¿Qué fue lo primero que le dijo? No te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Sí fue eso lo que le dijo? Le dijo que no dejes de escudriñar, de estudiar la palabra de Dios de día y de noche. Imagínense, de día y de noche. Yo creo que ¿cuántas veces habrá leído la palabra Josué? ¿Cuántas veces? Reteniendo la palabra, reteniendo cada palabra, reteniendo el mensaje. Moisés llegaba y les daba el mensaje y él lo retenía. ¿Qué dice? ¿Cuál es la llave? El versículo 15, el que da mucho fruto, dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Una persona que no ha entendido el mensaje, pues anda mal. 2, no ha retenido el mensaje, no da fruto. Por eso es que una persona que no da fruto no puede decir que realmente tiene una comunión íntima con el Señor. ¿Sí me doy a entender? Y todos nos debemos esforzar, por entender el mensaje, por cuando vamos a la palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe y que podamos entender el mensaje, porque es ahí cuando todo cambia. Aún dice que tenemos que leerla de día y de noche. Entonces, solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios no se equivoca. Por eso la gente dice: pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué todo te sale bien? Yo veo que prosperas, que vas de gloria en gloria, vas subiendo, 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 subiendo. Porque estoy obedeciendo, porque entendí el mensaje. Tengo que leer la palabra de día y de noche. Eso ya es entender el mensaje. Ahora le toca hacerlo, obedecer. Te mando que seas esforzado y valiente. Te mando que seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué se lo dijo desde el principio? Escudriña las escrituras. ¿Por qué? Porque es la clave, entender el mensaje. ¿Cómo el Señor Jesús pudo echar fuera al diablo?
¿con qué? Se puso a pelear con él, se puso a decirle, no te metas conmigo porque yo soy el Hijo de Dios. Lo asustó, le dijo, lárgate de aquí. La gente del mundo dice que cuando ellos tienen manifestaciones les empiezan a decir groserías para que se vaya. Imagínense, qué ignorancia. No han entendido, pero si entendieran el mensaje, otra cosa sería. ¿Sí me doy a entender? Y mis hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando entendemos el mensaje? Cuando escudriñamos las Escrituras, la única manera en que el Señor lo echó fuera y nos lo demostró, y el diablo lo sabe, es con la palabra de Dios. Le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Él no usó palabras nuevas, él dijo desde el Antiguo Testamento. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. El diablo tiene oposición para que usted no lea las Escrituras. Él no está interesado en que usted conozca la verdad. ¿Por qué? Porque él lo va a engañar. Si se atrevió a querer engañar, a confundir al Hijo de Dios, ¿se imagina qué atrevido es? ¿Cuánto más nosotros? ¿Qué nos podemos esperar? Y si desconocemos la palabra, si me da flojera leer la palabra, pues por eso estamos como estamos. Por eso la primera recomendación del Señor es leer la palabra de Dios de día y de noche. Porque ¿cómo lo vamos a resistir? Con la palabra, con la palabra, con la palabra. Amén. Por eso el diablo hace hasta lo imposible. Nosotros damos gloria a Dios porque en este país tenemos la libertad de culto, tenemos la libertad de tener una Biblia en casa, hermanos, pero hay lugares donde no pueden tener una Biblia. Imagínense la ceguera, imagínense la imposibilidad. Por eso están sumidos en pobreza, están sumidos en miseria, porque el diablo tiene el control de ellos. Pero nosotros tenemos que despertar, hermanos. Nosotros sí tenemos que despertar y empezar a aprovechar el tiempo. No sabemos a futuro si esto se ponga peor y nos lleguen a prohibir, Dios no lo permita. Pero por eso hoy que tenemos la libertad de poder escudriñar las Escrituras, hagámoslo libremente, gocémonos porque hay bendición cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. El Señor se agrada de eso. Amén. Así que, hermanos, yo quiero decirles, es importante que comprendamos la Escritura, y hoy quiero hablarles acerca de eso, cómo vamos a defender nuestra fe confiando que la Biblia es la palabra de Dios. Y si yo creo que allí voy a encontrar lo que yo necesito, entonces, hermanos, ¿qué tengo que hacer? Ir y escudriñar la Escritura. Vamos a hacer un compromiso que a partir de hoy todos los que estamos aquí vamos a leer las Escrituras. El diablo va a poner distracciones, pero nos vamos a hacer la disciplina, hermanos, de leer la palabra de Dios todos los días. Pero no solamente el cumplir como un requisito de decir, ay, voy a leer el Salmo, desde el Salmo 1, ya hasta me lo aprendí, listo, ya cumplí, Señor. No, entender la palabra, porque si yo no entiendo la palabra, da lo mismo, entro en confusión. ¿Sí me doy a entender? Escudriñar las Escrituras significa meditar en la palabra. En pocas palabras, hermanos, la clave está en la palabra de Dios. Esa es nuestra arma más poderosa, ir y estudiar, escudriñar las Escrituras. Cuando lo hacemos, va a empezar a cambiar todo, mis hermanos, todo. Esa va a ser nuestra defensa. La palabra de Dios lo dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una es poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nadie nos puede mover de ahí, nadie nos tiene por qué mover de ahí. Solo Jesucristo me ha hecho libre, solo Jesucristo me trajo sanidad, solo Jesucristo me trajo la paz por medio del Espíritu Santo. Amén. Cuando entendemos eso y lo empezamos a vivir, nadie nos quita de ahí. Estuvimos en una reunión ahorita y yo se los voy a decir a ustedes, ¿cuántos han recibido milagros? Ustedes, si a ustedes que han recibido milagros
porque no es uno solamente, y han sido milagros de verdad, de sanidad y milagros. Si el Señor, si alguna persona les dijera, los milagros no existen, ¿ustedes qué dirían? Porque los estoy viviendo. ¿Cómo no? ¿Cómo me van a decir que no existen si los estoy viviendo? Entonces, ¿qué estoy viviendo? No es posible. ¿Qué significa eso? Que yo ya lo entendí y nadie me va a mover de ahí, pase lo que pase. Yo sí creo en milagros. Habrá sectas, habrá iglesias, habrá gente, aunque fueran miles, que me dijeran, miles contra mí solito, y me dijeran, los milagros no existen. Nunca me van a poder mover, porque no solo los veo, los vivo. ¿Cómo no creerlo? Es eso lo que tenemos que entender, hermanos. Cuando nosotros empezamos a vivir una vida diferente, entonces, ¿cómo no me van a decir que el Espíritu Santo habla si yo lo he oído? ¿Cómo me van a decir que el Espíritu Santo no hace esto o esto o esto si yo lo estoy viendo y lo estoy viviendo? ¿Cómo me van a decir que el Espíritu Santo no existe? Pues entonces, ¿quién me está hablando para hacer lo bueno? ¿Quién está obrando? Porque no somos nosotros, es Él. ¿Quién es el que transformó su vida? ¿Quién es el que le dio la sanidad? No me pueden decir que el Espíritu Santo no existe si nosotros ya lo estamos conociendo. Amén. Eso es la defensa de nuestra fe. Es empezar a vivirlo, hermanos. No solamente llegar, sentarse, oír y yéndose, olvidaron la palabra. Tenemos que retenerla. ¿Cómo la voy a retener? Escúcheme bien. Si usted sale un día de aquí y por cualquier distracción, que el niño lloró, que si esto, que si fue al baño, que si vino malito, que no sé, aún yo cuando voy a avivamiento, yo he entendido, hermanos, esto que les estoy diciendo, lo he entendido. Ni siquiera al baño voy. Ni siquiera al baño voy. No me puedo distraer, porque lo he entendido. Hay un momento en el que el diablo me puede robar la bendición, me puede distraer, alguien me habla, etcétera, en el camino, y ya, ¿qué dijeron? Ya me lo perdí. Esa era la clave. Y por dudas yo digo, se paran, están platicando, está el mensaje y por acá jajaja, jojojo, sí. Es más, para que no nos moleste, salgamos. Vamos al Oxxo, vamos al frente, mejor salgamos. ¿Usted cree que esa persona va a recibir? ¿Usted cree que ha entendido el mensaje? No ha entendido el mensaje, por eso vemos el fruto. No está dando fruto, porque no ha entendido el mensaje. Amén. Así que, mis hermanos, la clave está, 1, entender el mensaje, y 2, retener la palabra oída. ¿Para qué? Para dar fruto. Ahí se va a ver alguien que retiene la palabra, la retiene y la defiende. La defiende. No, claro, yo ya entendí el mensaje, y por si no lo entendió, esté expectante, porque cuando lo suban, búsquelo. No se conforme, vuélvalo a escuchar, vuélvalo a escuchar, vuélvalo a escuchar. Ya sea el de acá, ya sea el del pastor Ricardo, vuélvalos a escuchar y el Señor le va a volver a hablar. Hay personas que los escuchan y a poco no les habla el Señor. Y a mí me ha pasado, hermanos, que yo me he escuchado, y digo en el sentido de que yo escucho el mensaje y cuando lo vuelvo a repetir, yo digo, yo dije eso, es decir, wow, de verdad, Señor, esa yo no me la sabía. Me ha pasado, hermanos. Y si me ha pasado a mí, ¿cómo no le va a pasar a usted? Por eso estoy convencido. Vuélvalos a escuchar. Vuélvalos, es gratis. Todos tienen acceso. No nos conformemos, hermanos. Amén. Dígale, no me voy a conformar, Señor. No me voy a conformar con solamente escucharlo. Voy a estar escuchando los mensajes, escuchándolos. Le aseguro que todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando el diablo vea que estoy reteniendo la palabra, ya no va a poder molestarme. Aunque venga, le vamos a decir, escrito está,
Tú quieres verme arruinado, pero mi Dios me quiere ver prosperado. Escrito está, tú me quieres ver enfermo, pero mi Señor Jesús ya pagó y yo tengo la autoridad para decirte: no lo quiero, no lo recibo y lo rechacé. Y el Señor me sanó, así que no te vuelvas a parar por aquí. ¿Usted cree que el diablo va a empezar a molestarnos? Va a llegar el momento en que se tiene que ir. Dice: resistid al diablo y huirá de ustedes. Huirá, huirá. No es que usted lo tenga que forzar a correrlo, él mismo huirá. Amén. Aleluya. Pongámonos de pie y vamos a darle las gracias al Señor y vamos a decirle: Padre nuestro, esta tarde, Señor, te damos gracias por este discipulado, por esta enseñanza, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas instruyendo, que nos des sabiduría. Señor, hoy hacemos un compromiso contigo. Te pedimos, Señor, que podamos retener la palabra oída. Hoy hacemos el compromiso de que vamos a escudriñar las Escrituras, Señor. Vamos a empezar a leer tu palabra desde el principio hasta el final, Señor. Vamos a llevar un orden, Señor. Me voy a poner a estudiar, a escudriñar a conciencia. Y te pido, Padre, háblanos. Cada vez que vayamos a tu palabra, muéstranos los misterios. Pues, Señor Espíritu Santo, tú la inspiraste y yo estoy convencido de que si te pido a ti que me muestres lo que quisiste decir, tú lo vas a hacer, Señor. Confío en ello, Señor, y me voy a comprometer contigo con una disciplina de estarla leyendo, aunque sea un versículo, un capítulo o un libro, Señor, al día, y que yo pueda hacerme cada día más sabio, Señor. Permítenos ese privilegio, Padre Santo. Señor, también queremos retener la palabra oída. Hoy hemos comprendido que hay una lucha espiritual. Hoy comprendemos, Señor, que el diablo quiere confundirnos para que no creamos y no recibamos salvación o no recibamos bendición. Pero, Señor, esta noche he entendido, he comprendido, y yo quiero darte a ti mucho fruto, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí. Permite, Padre, que ellos den mucho fruto en abundancia, porque es como tú te gozas, Señor. Cuando alguien da fruto, Señor, tú le bendices, y entre más da, más le das, Señor. Así que bendícenos grandemente, danos la sabiduría y entendimiento, Señor. No nos queremos ir sin antes pedirte, como dice Santiago 1:5: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da en abundancia y sin reproche. Señor, hoy pedimos con fe: danos sabiduría, Señor. Siembra sobre nosotros el querer como el hacer. Atamos todo espíritu de distracción, Señor, sobre nuestras vidas. Cancelamos, Señor, toda intención del diablo de querer venir y confundirnos, meternos duda. Atamos la duda, atamos la distracción, le ordenamos salir fuera en el nombre de Cristo Jesús. Salir fuera de mi vida, salir fuera de mi familia, en el nombre de Cristo Jesús. Aún en la iglesia atamos todo espíritu de oposición, atamos toda incredulidad, toda duda, toda distracción. Atamos esas personas que vienen, Señor, a distraer a tus hijos. Se van fuera en el nombre de Cristo Jesús. Los que son objetos, Señor, o los que se dejan llevar por los mandatos del diablo, los atamos en el nombre de Jesús y se van fuera, se van fuera en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.